autoconvocada en ese momento, y le agradecemos la posibilidad de charlar un ratito, de recordar esta fecha también. Lucía, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, la saludamos desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Buenas tardes, buenas tardes Alicia, y gracias, buenas tardes a la audiencia, y gracias por esta comunicación, por tener en cuenta esta fecha, no por el 17 de diciembre por la brutal represión, sino esta fecha de lo que significó el 99, la historia de Corrientes, ¿no? Lucía, perdón, usted tiene, la estamos como escuchando medio entrecortado, por ahí si es que está en una zona con poca señal, si por ahí se puede ubicar mejor, o si no la podemos llamar a algún otro teléfono también. Otro teléfono no tengo. Ajá. Ahí la escuchamos mejor. Se escucha mejor, sí. Ahí la escuchamos mejor. A ver, y estoy cambiando de lugar. Bien. Mientras usted se cambia de lugar, sí, esto que usted decía, está bueno recordar ese 99 en la provincia de Corrientes, porque decíamos, estaba asumiendo el gobierno de la Rúa y su primer acto fue mandar a la gendarmería a reprimir ese puente, esa protesta. Claro, fue verdaderamente irracional lo que hizo de la Rúa, porque además esto venía gestándose a lo largo ya de todo el año. Nosotros veníamos reclamando 5 meses de salarios atrasados y bueno, y reclamando también un basta ya a cuestiones de arbitrariedades, de corrupción. Recordemos que en el trayecto, en el itinerario, desde ese 7 de junio en que se constituye la plaza, lo que debían denominarse la Plaza del Aguante, en la Plaza 25 de Mayo, frente a la legislatura de la capital correntina, hasta el 17 de diciembre, y aún antes del 7 de junio, se vino gestando todo un proceso donde el sector asalariado, no solo los docentes, pero numéricamente eran más los docentes, el sector asalariado y también algunos sectores comerciales que se sentían afectados por la falta de consumo, digamos así, fueron reclamando cada vez con más energía justicia, sencillamente por lo que los salarios adeudados y demás. Claro que todo eso se producía en un marco de una provincia sumamente endeudada, de limitaciones económicas severas, como decía antes, de arbitrariedades, tanto desde el gobierno provincial como desde el gobierno municipal en la capital. Y bueno, y también todo esto fue llevando a una crisis institucional. Recordemos que fruto de todo ese proceso del sector, de los sectores autoconvocados, finalmente destituyen al gobernador Brayato Car del Partido Nuevo, destituyen al vicegobernador y también así al intendente, y se va generando entonces toda una crisis institucional además, ¿no es cierto? Lucía. Y los sectores autoconvocados persistíamos en nuestros reclamos y decíamos con mucha firmeza que teníamos que tener un basta ya de estas maneras de gobernar y de estas maneras de que el pueblo sea rehén de cuestiones institucionales, partidarias y tantas otras cosas, ¿no? Lucía, yo quería que por ahí nos quedemos un poquitito más en esto que usted acaba de plantear, ¿no? Esto, más allá incluso de la violenta represión, de la cantidad de heridos, también significó que la gente en la calle de alguna manera le puso fin a toda una época política y de partidos políticos en Corrientes. De los partidos tradicionales. Exactamente. Sí. Por eso significó un hito, y en muchos de nuestros carteles de las marchas poníamos primero el basta ya, ¿no? En tomar conciencia de algunos sectores, porque lo que tenemos que tener en cuenta que en los procesos sociales nunca es todo el cuerpo social
sino son sectores. Entonces nosotros podemos hablar del pueblo correntino, de sectores, grandes sectores del pueblo correntino, y acá me gustaría hacer la aclaración, pueblo correntino, no solo de la capital, que es lo que pudiera aparecer más en los medios, sino que en todo el interior provincial, localidades de la provincia, habían estas plazas del aguante y estos mismos reclamos y esta misma firmeza, ¿no es cierto? Lucía, y yendo a esa jornada, a la del 17 de diciembre, ¿cómo lo vivieron ustedes? Estábamos mirando algunas fotos que nos llevan a esa etapa, nos recuerdan. Fue muy impresionante el despliegue de Gendarmería y cómo terminó esa jornada. La violencia. Sí, verdaderamente impresionante, pero recordemos que fue la tercera represión que sufrimos los sectores autoconvocados. La primera fue el 28 de julio, que Gendarmería tuvo que retroceder por la resistencia de los manifestantes. La segunda fue el 13 de diciembre, en que también finalmente Gendarmería retrocedió, y ahí volvimos a tomar el puente. Y la tercera ya con una ferocidad implacable, que claro, allí ya habiendo sucedido aquellas dos represiones fallidas, podríamos decir, que venían solamente desde Resistencia a Corrientes a través del puente, esta vez lo hacen como tenaza, ¿no es cierto? Como pinza, digamos, ¿no? Entonces vienen por Avenida Federal, por Avenida Costanera, por el puente y hasta por el río con prefectura. Fue verdaderamente algo que no nos hubiéramos esperado jamás. Y además agregamos que a las 19 horas de ese día, o sea, del 16, hablamos por última vez con el doctor Storani, y él nos dijo que nos quedáramos en calma. Él fue su última palabra. Luego, cuando empezamos a escuchar noticias radiales y que decía Mestre que venía, pero con el puente despejado y demás, insistimos para hablar con él, ya no nos contestó nunca más, ¿no es cierto? Y a la madrugada, allí sí, cortaron la luz, y ahí cae con todo la Gendarmería, ¿no es cierto? La represión fue, la represión fue de madrugada, ¿no? De madrugada, alrededor de las 4 de la mañana. Alrededor de las 4 de la mañana era todo oscuro todavía, por eso arteramente ellos provocan un corte de luz de un transformador que estaba cercano al puente, y entonces en plena oscuridad irrumpen. Ustedes recuerden que allí los que estábamos cortando el puente éramos autoconvocados, incluso había familias, porque ese era el estilo de los autoconvocados, que íbamos con las familias, los chicos, todos, totalmente, además desarmados estábamos. Y eso fue verdaderamente de una crueldad inusitada, y también, como vos decías, señalabas, hubo muchos heridos, y heridos de balas de plomo, y de los dos muertos, por supuesto, Maure, que era un chico de 18 años, que él durante esa semana de corte del puente, después nos cuenta su mamá, ¿no es cierto?, solía ir todos los días a llevar agua, y ese día cuando se levanta para salir para la escuela siente está ya la represión en el puente, siempre a través de la radio escucha, y entonces toma su bicicleta, él vivía en un barrio muy lejano, y viene para estar nomás, para acompañarnos, y ahí encuentra a mi muerte, ¿no? Lucía, hablaba de fuerzas, no solamente de Gendarmería estuvo involucrada en esa represión, ¿no? Claro, estuvo también prefecturas. Estuvo también prefectura, porque recuerden que bajaron también por la playa. Impresionante. De modo que nos atenazaron por las 3 días que podían, ¿no es cierto? Incluso después fue de terror porque entraron en los barrios,
Y ahí también, eso está muy poco y nada documentado, y los medios no se hicieron prácticamente eco de los desmanes así de arbitrariedades que cometieron las fuerzas de la represión en casas, en edificios de departamentos, francotiradores que pusieron en los departamentos que están allí del barrio Ferré, y que nosotros podemos atestiguar porque, bueno, ahora ya cortaron uno de los árboles y nunca fueron peritados, pero allí habían balas. Y se notaban de dónde venía y la dirección de las balas, y además hemos logrado una foto de un francotirador en una terraza en el modo que fue, no sé, no entendemos nosotros por qué esa hazaña. Era disciplinador, por supuesto, porque todo modelo de ajuste tiene que, no quiero decir la disciplina, ¿no es cierto? Sí, claro. Lucía, y después hubo investigaciones judiciales. ¿Cómo avanzó la justicia, entre comillas, o el Poder Judicial investigando esta represión? Y bueno, hoy mira, no quiero olvidarme porque ayer me olvidé cuando me fue por contarle de las investigaciones. Quiero empezar con esto. Hoy siguen impunes quienes dieron las órdenes, y sigue durmiendo en la órbita federal esto que habíamos hecho como querella hacia, bueno, de la ayuda ya, el doctor Estorán, el comandante Chape, que fueron las órdenes directas, ¿no es cierto? Ellos siguen impunes, eso quiero decir antes de avanzar. Después sí se hicieron causas para los heridos, con el acompañamiento de la Red de Derechos Humanos y de los sectores autoconvocados también. Logramos que se eleve la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sancionó a nuestro país y que exigió un resarcimiento por parte del país, ¿no es cierto? Eso tampoco fue difundido, no es conocido, y en alguna medida, hacia el final casi del gobierno de Cristina Kirchner, se hizo algún resarcimiento económico a algunos heridos, a los que todavía sobrevivían, porque algunos heridos ya habían muerto también. Pero todas las causas no han culminado y están allí esperando esa justicia que parece que en la Argentina duerme. Lucía, ¿y qué siguió después de la represión? ¿Cómo siguió la protesta? Bueno, con la represión llega la intervención. Claro. Y básicamente aparece el dinero que decían que la nación no tenía, el dinero que no existía, aparece. Yo no me quiero equivocar en fechas, viste que con la memoria ya te falta, pero creo que es el 20 de diciembre que viene mes 3, y al otro día ya empiezan a pagarse a los primeros que les pagan, a quienes son, a los docentes, por supuesto. Digo, por supuesto, no porque merezcamos más que otros, digo irónicamente, porque éramos la mayoría de todo ese cuerpo autoconvocado, nada más que por eso. Y es eso que te indigna también, porque el dinero estaba, y es responsabilidad del gobierno nacional y de toda la dirigencia provincial, que mientras estábamos en el puente se peleaban entre ellos porque se produce la gran crisis institucional en Corrientes. Bueno, pero entonces sigue la intervención con Mestre. Y luego se llama, luego un año y un poco más se llama a elecciones. La asamblea docente autoconvocada continuó constituida y con sus reclamos por el tema del Pacto Federal Educativo, que era nefasto. Trabajábamos para que no se firmara,
y por distintos reclamos también acá a nivel provincial, pero produjo un fuerte impacto social esa represión. Fue terrible, porque ¿saben qué? Yo no podía creer, parecía que estábamos en medio de una guerra. Ustedes vieron las fotos. Sí. Una cosa es ver las fotos y además aspirar los gases y además sentir los estruendos que estuvieron hasta casi el atardecer de ese día. Hay algunas fotos, bueno, se ve a Gendarmería así en posición de guerra, y hay otra foto que estaría bueno explicar, que son policía de la provincia con banderas blancas. Sí, eso. Gracias por recordar eso. Eso fue genial, ¿no? Y ahí un paréntesis con el tema de la obediencia de vida. Esta obediencia de vida no debería existir, porque esto hizo la policía, se puso como barrera humana entre Gendarmería y nosotros, y nos manifestaban algunos agentes que ellos no iban a reprimir, porque allí está mi mamá, decía un policía joven, otro decía, está mi esposa, está mi hermana. Eran todos docentes, por ejemplo, y trabajadores provinciales, los que estaban del otro lado. Entonces ellos deciden ponerse ya promediando la mañana, habrá sido, no sé, de las 10:30, 11, una cosa así, ya para que eso cese, para que eso pase, para que ya no siga avanzando las fuerzas. Y se ponen así como escudo humano, ¿no? Fue verdaderamente, por supuesto que todos aplaudimos eso, y claro, porque ellos eran tan víctimas como nosotros de esas situaciones. Tampoco cobraban. Acordémonos que durante el 99, claro, también acá la gran novedad y bueno, noticia auspiciosa fue que hasta los mismos policías hicieron su carpa del aguante, tal cual. contra toda norma, ¿verdad? Porque ellos también estaban diciendo lo mismo que nosotros. Eso fue muy significativo, y muy significativa la voz del arzobispo, que emitió un mensaje muy firme y muy pacificador, muy condenatorio y muy esperanzador, y todas esas cosas se fueron sumando para que la represión fuera de a poco amainando, ¿no es cierto? Lucía, queremos agradecerle muchísimo este tiempo aquí en la radio de la universidad, la posibilidad también de contar y de recordar esa etapa de nuestra historia reciente, más allá del hecho de la represión, ese contexto que me parece que es muy interesante poder visibilizarlo. Así que 1000 gracias. Claro, quiero terminar con 3 cosas. La palabra símbolo que nos animó, nos impulsó fue dignidad. La experiencia de pueblo que hemos vivido tan fuertemente fue la de solidaridad, y también con firmeza decir que experimentamos que es cierto que si nos unimos podemos lograr cosas. Ese es el gran desafío que nos queda como pueblo por delante. Gracias, Alicia. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Lucía. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Lucía Abad, docente, nos decía que recientemente se acaba de jubilar.